La educación, definitivamente, vuelvo con el tema, la educación, pero entonces no solamente la educación allá en las aulas, que es muy importante. ¿Qué tal estos docentes que no tengan la conciencia de lo que debe hacerse precisamente para que construyamos juntos una mejor sociedad? Pero devolvámonos. Entonces, la todavía yo creo que es por lo que hablamos cada rato con nuestros expertos, la familia, núcleo de nuestra sociedad. Por ahí empieza. Entonces, la familia y luego la escuela. Pero para que nuestros profesores, nuestros docentes sean esa otra muy importante parte del engranaje para construir una mejor sociedad, también deben ser bien tratados. Debe tratárseles a nuestros docentes con dignidad y con respeto. ¿Qué tal? Pues un profesor maltratado. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con sus alumnos? Bueno, estaré exagerando. Vamos a saludar a nuestra invitada, Sujei. El apellido Sujei se me ha perdido. Sujei, bienvenida aquí a Sujei Andrea González Sánchez. Contaría todo el nombre completo. Y ahí, no lo tengo todo en la cabeza. Sujei Andrea González Sánchez, integrante del Comité contra el Acoso Laboral, además investigadora del CIEP de ASDEM, que esta es con el sindicato del municipio, la línea política laboral. Sujei, bienvenida a Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pues desde el Comité de Base contra el Acoso Laboral agradecemos esta posibilidad y también pues como investigadoras sindicales de hablar del tema que nos convoca hoy a la Secretaría de Educación para realizar un meeting en el cual pues pensamos alzar la voz por una compañera que está siendo gravemente afectada por una serie de omisiones administrativas que han desembocado incluso en el no pago de su salario desde el mes de mayo. Bueno, espérese. Estamos hablando de una compañera, ¿cierto? Entonces uno dice, ay Dios mío, todo ese, escúchame como lo voy a decir, no lo digo de mala intención, sino que ya sabrá para dónde voy. Todo ese barullo por una compañera, primero. Segundo, todo ese barullo, trascendámoslo porque lo vamos a trascender, por muchas compañeras y compañeros, porque no es la única con seguridad. Y tercero, déjeme devolverme a donde empecé para por ahí coger el hilo de esta conversación otra vez, para que no se me desprenda de lo que veníamos conversando. Una compañera, 10 compañeras y compañeros, muchos docentes con dificultades laborales, por ejemplo, no son buenos docentes, ¿cierto? No van a dar buen ejemplo a esos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y jóvenes que tienen ahí a quienes ellos orientan, ustedes los docentes. ¿Estoy en lo cierto o no? ¿Estoy demasiado exagerado, Sujei? Bueno, la situación con el acoso laboral, y lo mencionamos pues como desde la investigación acción sindical que venimos desarrollando ya desde hace 2 años, pues tiene unas consecuencias demasiado graves en cualquier ser humano, en cualquier tipo de trabajo. Pero pues los docentes tenemos una responsabilidad social frente a nuestros estudiantes, frente a todas las personas que digamos que están a cargo de nosotros. Entonces, digamos, los daños que se causan son a nivel físico, a nivel emocional, digamos que puede llevar incluso a la muerte, por esto es considerado el riesgo psicosocial más grave que tenemos en este momento a nivel mundial, y pues entonces termina disminuyendo la empleabilidad, es decir, la capacidad de permanecer en el trabajo, y también incluso puede llevar hasta la muerte. Entonces, por eso estamos como tan alertas frente a estas dificultades que se están viviendo, y
pues es increíble, realmente entiendo como la sorpresa que esto causa, porque esperábamos que en las instituciones educativas fuesen un entorno de protección, pero no solamente para nuestros estudiantes, porque nosotros aún desde estas condiciones precarias en las que estamos, brindamos lo más que podemos a nuestros estudiantes, sino también para los docentes. Pero lastimosamente venimos evidenciando y ya vamos documentando de una manera rigurosa desde esta investigación casos en los cuales se ven y se pueden tipificar diferentes formas que pueden encajar en las modalidades de acoso laboral contempladas en la ley 1010. Pero eso no es lo único, sino que también hay un, digamos, primero desconocimiento, segundo, también permisividad podría decirse ante estas situaciones en las cuales se ha normalizado esa violencia institucional. De ahí que el problema sea tan grave y que, pues, ¿qué es lo que pasa con nuestra compañera? No es un caso aislado, pero ya consideramos que el extremo de crueldad al que se ha llegado con ella, al dejarla sin salario, siendo sujeto de protección especial porque es madre, cabeza de hogar, encargada de 2 menores, donde la docente vive y reporta a la Secretaría de Educación unas condiciones de hostilidad en su trabajo y solicita el traslado porque esto viene afectando seriamente su salud, no es escuchada y es silenciada como de esta manera. Ella hace el reporte de sus incapacidades, tal como está establecido por el FOMAC, a la institución educativa y no entendemos por qué, al parecer, estas incapacidades no fueron reportadas de manera pues adecuada y en el momento pertinente a la Secretaría de Educación, quien de manera unilateral y sin hacer investigación, es decir, sin cumplir el debido proceso, entonces toma la decisión de suspenderle el salario desde el mes de mayo. La compañera acude a la Secretaría de Educación y le solicitan entonces que envíe las constancias de que ella se encuentra en incapacidad desde el mes de abril. Ella envía toda esta documentación a los correos de funcionarios públicos de la Secretaría de Educación, quienes los tienen en su correo desde el 10 de junio. Están estas incapacidades y le dicen que bueno, que ellos van a revisar, que debe de esperar. Y la respuesta fue que en el mes de junio también se le suspende el salario, en julio ya no se le cancela lo que es la prima, lo cual pues el salario no es un favor, ni es un pues como una petición, una solicitud, sino que es un derecho ganado por los trabajadores y trabajadoras. Además, adicional a esto y en conexidad pues con el derecho fundamental al mínimo vital, pues va a estar involucrados derechos tan fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud y además a la protección a los menores de edad que están a su cargo. Nosotros hemos venido documentando el caso y pues ante la gravedad de estos asuntos, como lo menciona la Constitución Política, estos derechos fundamentales deben de ser reintegrados, deben de ser restablecidos de manera inmediata, pero al tener como tantas puertas cerradas, porque inclusive se puso desde la personería una tutela para que se le restableciera de inmediato este derecho, la tutela no fue puesta de la manera adecuada, por tanto se siguen retrasando estos procesos y nuestra compañera demasiado afectada, pero no es la Oiga, única, no pero es ¿qué la pasa con única. pero qué pasa con la personería que defiende derechos humanos, derechos fundamentales? ¿Qué pasó con la personería? Y pues ellos interponen una tutela o le ayudan a la compañera a interponer una tutela, pero que no cumple con las condiciones que, digamos, nosotros incluso como investigadores, que no somos abogados, sabemos que no cumple con las condiciones O para que sea, se falle a favor de la compañera, le lo cual hicieron mal la tutela. Le le hicieron mal la tutela. sí, le hacen mal la tutela, la juez la considera improcedente, la, pues, el trámite pues para el restablecimiento de los derechos. Pero Yo esto no es vuelvo. un hecho aislado. O sea, Espérese, nosotros... espérese, Sujei. Yo la dejo hablar, pero ya, no, ya más pausadito. Listo. Vuelve y juega la personería de Medellín, vuelve y juega precisamente frente a la misión que tiene, la función misional que decía el personero en estos días, a quien le hacíamos una crítica aquí directa, pues porque estábamos
viendo que no tenía presencia, al parecer, en dos eventos lamentables para la gente de Altavista y de Villatina, a quienes supuestamente se le estaban violando derechos fundamentales, derechos humanos, y Mutis en el foro. Entonces hablaba de, nosotros estamos cumpliendo con nuestra función misional, pero acá vuelve y juega. Parece que no, porque el relato que nos hace nuestra invitada Sujei en torno a una docente es absolutamente estremecedor. Mientras yo lo escucho, yo digo, y eso ocurre en este país, eso ocurre en un Estado social y democrático y constitucional de derecho. Y lo digo así con énfasis porque cada palabra tiene su fuerza, sobre todo cuando digo social, que tiene que ver con esa es la fuerza de nuestra Constitución Política de 1991. El énfasis en el ser humano, en la dignidad del ser humano. Ahí precisamente en nuestra Constitución Política de Colombia está uno de los principios fundamentales, que es el de la dignidad humana. Pero además están los derechos fundamentales, como el derecho a la salud y el derecho a la vida, como usted lo ha mencionado, el derecho al mínimo vital. Entonces, Estado social y democrático. Acá ahora estamos en una dictadura. Esas cosas pueden pasar en una dictadura donde no importa. La decisión es que a esa persona simplemente se le castigue y ya. Constitucional, precisamente, en nuestra constitución política, que es, se supone, absolutamente garantista de los derechos. Bueno, y del derecho, por supuesto, porque en derecho es que todo debe funcionar. Cuando nuestra invitada empieza a hablar de acoso laboral y nos menciona la ley 1010, hombre, hay un ordenamiento jurídico en el que dice cómo debe ser tratada una persona en un empleo X, pero fundamentalmente vuelvo y digo aquí, en este que tiene que ver con la educación de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Gravísimo. Entonces, mire, soy yo ya el que no le quiero callar, Sujei, pero es que usted me ha dado cuerda, porque es increíble que esto esté pasando en un Estado social, democrático y constitucional de derecho, Sujei Andrea. Claro que sí, y no es un caso aislado como lo mencionábamos al principio. Digamos que el camino jurídico se constituye como también en otra tortura para las presuntas víctimas de acoso laboral, porque entonces se van siguiendo unos pasos que dan vueltas y dan vueltas, pero los casos al final terminan siendo archivados por los entes de control que deben de intervenir en estos casos. Incluso en la sentencia T007 de 2019, la Corte Constitucional reconoce esto, reconoce que el tratamiento que se le da a los casos de acoso laboral, pues como siguen la vía administrativa, realmente no están siendo efectivos para proteger a las víctimas y termina siendo revictimizante. Entonces, de ahí que sea tan importante esta investigación que nosotros estamos desarrollando, porque no solamente, sino que buscamos alternativas de solución, pero específicamente unas alternativas colectivas para, como lo que acabas de mencionar, pues no se vulnere la dignidad humana de ningún trabajador, pero especialmente de los docentes que estamos a cargo pues de la enseñanza. De ahí vemos pues que nosotros consideramos que en este caso puede estarse dando pues como un trato cruel y degradante que está prohibido por pues todo el bloque constitucional por los tratados internacionales. Entonces exigimos que se restablezcan esos derechos de manera inmediata, porque no encontramos si todo está sustentado, si los hechos están, se pueden, digamos, inmediatamente se pueden comprobar en la documentación que se ha realizado por qué se le sigue reteniendo el salario a la compañera y por qué sigue siendo tan ineficaz la aplicación de la ley 1010. Ok. Sujei Andrea González, buen día, cordial saludo. Buenos días. El origen de este acoso laboral es que político, de género, ¿qué origen tiene? Por lo que ustedes han dicho que han estado documentando el caso. Bueno, nosotros hemos investigado y en la literatura hemos encontrado, digamos, tres perspectivas para analizar el fenómeno.
Una de ellas es la perspectiva psicológica, otra la perspectiva estructural y otra la perspectiva jurídica. Entonces, en los tres campos se encuentran diferentes causas que se van a interrelacionar. Desde la perspectiva psicológica hemos encontrado que muchas de las personas que realizan este hostigamiento en las instituciones educativas por las presiones del mismo trabajo o por su historia personal o por muchas situaciones en las que se ven marcadas las dinámicas institucionales, pueden estar presentando algunas características de trastornos de personalidad. Incluso en la investigación venimos viendo que hay un término que podría aplicarse a muchos de estos hostigadores y hostigadoras en las instituciones educativas, que es acosadores en serie. Normalmente cuando estas personas reciben quejas de acoso laboral al Comité de Convivencia, que también lo tiene documentado la Secretaría de Educación, no solamente reciben una queja, sino que durante muchos años, 16, 20 años, han venido recibiendo quejas de acoso laboral que no han sido tramitadas de la manera adecuada, porque continúan ahí y van a llegar nuevas personas a ser víctimas de todo este maltrato. Pero este caso específicamente, ¿qué origen tiene? ¿Es de género? ¿Es político? ¿Es por qué? Bueno, en el caso de género, pues nosotros sí hemos visto que somos las mujeres las más afectadas por esta problemática. Pero el de su compañera, yo me refiero exclusivamente, ¿por qué el acoso laboral contra su compañera? ¿Cuál es el origen? Si es una cosa, si es discriminatoria, si es de género, si es por su inclinación política, ¿es por qué? No, en este caso no tiene que ver como con la parte política, es una docente como cualquiera. Lo que pasa es que los acosadores, digamos que se enfocan en ciertas personas o acosadoras, pues, o presuntos acosadores o acosadoras, pues, asumen como unas actitudes con diferentes personas sin tener como una causa. O sea, el acoso laboral no tiene justificación, las conductas son totalmente irracionales. Pensamos pues que, pero sí hay unas razones estructurales. Por ejemplo, hay una cultura institucional del miedo, una cultura institucional del terror, de que uno se debe quedar callado, de que nosotros los docentes seamos más ejecutores que seres pensantes. Entonces, una maestra que habla, como en el caso de nuestra maestra, una maestra que opina, una maestra que dice: no, señor rector o señora rectora, yo no voy a hacer esto, sino que yo voy a cumplir mis funciones, o no voy a pagar 60,000 pesos para hacer una cartelera, o 100,000 pesos, deme usted los materiales para hacer la cartelera. Es una maestra que empieza como a constituirse en un riesgo para esas personas que imponen su autoridad de esa manera, atemorizando. Pero dos cosas, gravísimo eso, porque entonces imagínense, volvamos al principio, es una maestra que hace parte de una institución que no permite pensar, no permite ser crítico. Lamentable, porque entonces qué clase de ciudadanos están formando en esa institución educativa. Gravísimo lo segundo. Lo primero. Lo segundo, pero un momentico, supóngase que el acosador existe, normal, pero y entonces yo vuelvo con el cuento de nuestro ordenamiento jurídico y del derecho en favor de los derechos. ¿Qué pasa con la Secretaría de Educación? Ahí es cuando me parece que la pregunta de nuestro colega Javier Arboleda es muy pertinente cuando le habla de lo político. No es lo proselitista, no es que ella esté haciendo política, pero será que entonces, precisamente por lo que usted está diciendo, hay desde el punto de vista de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín, de la alcaldía de Federico Gutiérrez Zuluaga, de creemos con una tendencia de derecha muy definida, hay algunas orientaciones para que no se le respete un derecho a una persona, porque es que estamos hablando de una persona, pero ¿cuántas más? O sea, estamos hablando de un problema institucional, va más allá del rector acosador. Entonces, esa pregunta de Javier es muy pertinente y yo insisto en ella. Ustedes tienen que ir más allá de lo teórico, permítame. Yo aquí estaba pensando más del marco teórico, que ustedes los investigadores son muy buenos para ello, pero vamos a lo concreto. En este momento ustedes incluso van a hacer algo muy concreto, que es
un plantón frente a la Secretaría de Educación, pero ustedes no van a ir a sacarle allá a la secretaria o secretario de Educación el marco teórico que han hecho sobre el problema. No, es que hay un problema que es real, absolutamente claro, objetivo y concreto. Entonces, en ese sentido es que estamos en este momento, lo ha dicho Javier, y quiero yo insistir en ello. Puede que haya entonces unos problemas políticos gravísimos, más vuelvo y digo, no necesariamente proselitistas. Sí, hay digamos, unas causas estructurales que tienen que ver como con toda lo que es la dinámica de financiación de las instituciones educativas, de la cultura institucional, donde pues las instituciones tienen que funcionar con pocos o con muchos recursos, específicamente con pocos recursos. La situación de las instituciones educativas es bastante precaria, los docentes no contamos con todos los recursos que se requieren para la enseñanza y bueno, vamos enfrentando como estas contradicciones de la mejor manera que podemos, porque nosotros pues muchas veces incluso financiamos muchos de los recursos y dinámicas que desarrollamos en las aulas y tratamos de hacer en poblaciones demasiado vulnerables lo mejor que podemos. Pero además de eso, se da como, o sea, yo digo, es como esa parte de esa cultura, donde la Secretaría de Educación consideramos que ha descuidado como lo que es la convivencia escolar y ha posibilitado que se que se dé este acoso laboral. Incluso en esa sentencia T007-2019, yo quiero como mencionarla porque no son opiniones, sino que son cosas concretas que han venido pasando. En esa sentencia, la Corte Constitucional reprocha a estas entidades, específicamente a la Secretaría de Educación de Medellín, el por qué no se da como una respuesta adecuada cuando se dan estos casos de acoso laboral. ¿Por qué no se hace el trámite de la queja como debe de ser? E incluso reconoce ahí la misma Secretaría de Educación que el rector que estaba implicado en ese caso, analizado por la Corte Constitucional, ya tenía quejas de acoso laboral que habían sido archivadas. Entonces, todo esto nos da cuenta de que hay unos problemas específicos que no entendemos porque a veces estas personas, porque no son solamente directivos, también algunos docentes, digamos, acosan en las instituciones educativas. ¿Por qué estas personas siguen ahí? ¿Por qué la solución que se da a nivel administrativo se traslada a la persona a otro lugar donde sigue haciendo daños iguales o peores y no hay una respuesta efectiva sabiendo pues que ya se conoce y que la investigación ha aportado ya demasiado? Además de que tenemos docentes demasiado enfermos. Nosotros estamos en el rastreo de los datos, pero digamos que las consecuencias son bastante graves. Empiezan las incapacidades, todo esto va a repercutir entonces en un círculo vicioso en el cual la calidad educativa, la financiación de la educación, pues va a seguir viendo implicada, pero no se hace como no se han tomado medidas. En este momento todavía no tenemos un protocolo de atención para el acoso laboral. Se aplican en las instituciones educativas, se aplican encuestas acerca del clima laboral, pero no se pregunta directamente o se hacen preguntas que permitan evidenciar que se está desarrollando el acoso laboral. Es más, estas personas cuando están en las instituciones educativas, lo que le dicen a las posibles víctimas es, vaya, demándeme, vaya, demándeme, denúncieme. ¿Por qué? Porque ya no sienten ningún temor. Incluso en los relatos de las víctimas hemos encontrado en los últimos años que ni siquiera las personas asisten a las audiencias, ni del Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación, ni de la Personería, ni de la Procuraduría, ni siquiera van, porque saben que eso no les va a conducir a ninguna consecuencia. Entonces, sí vemos que es un problema estructural, institucional, y por eso es gente que estemos hoy en el meeting reclamando por nuestros derechos y la dignidad docente. Sujei, buenos días. Qué bueno que en Colombia se respetara a los maestros como se respetan en Japón. La única profesión que no requiere que se le haga reverencia ante el emperador, porque dicen ellos que en tierra donde no hay profesores, pues no habría emperadores.
Se saludan y se despiden con reverencia. Los profesores son muy importantes allá. Y quiero volver sobre algo que usted dijo hace rato, que una tutela mal hecha por parte de la personería me parece terrible, porque esas personas en la personería son expertos en ayudar y asesorar a la gente para que no sabe cómo hacer una tutela para hacerlo. Entonces, no quiero ser mal pensado, pero increíble que personas que sepan hacer esto, que hagan eso todos los días, supongo yo, hagan una tutela mal hecha, que después sea declarada como improcedente. ¿No le parece, Sujei? Sí, definitivamente es una cadena de omisiones administrativas, donde nosotros vamos tocando las puertas y las encontramos todas cerradas. Por eso es tan importante esta puerta que ustedes nos dan para ser escuchados y escuchadas, porque realmente tenemos una serie de oídos sordos. Compañeros y compañeras en condiciones demasiado extremas, que incluso han sido pues hospitalizados por salud mental, que no pueden regresar al trabajo, que tienen su vida familiar totalmente hecha un caos, que, bueno, incluso han pensado en quitarse la vida por esta problemática que estamos viviendo en las instituciones educativas. Entonces, qué bueno que se nos abren estas puertas para generar como esa conciencia que necesitamos para que las cosas realmente empiecen a cambiar, y que necesitamos que desde todas las herramientas que se tienen a nivel jurídico, estas instituciones y estos entes de control realmente empiezan a cumplir su papel, a hacer investigaciones, porque esta vulneración de derechos que empieza por los docentes también se refleja hacia la comunidad educativa en general, incluso hacia los menores de edad que están en las instituciones educativas. Muchas veces nosotros como docentes o los docentes que están afectados por esta problemática empiezan a verse en esta situación de violencia institucional por denuncias que se hacen por violación de derechos a los estudiantes, a las estudiantes. O sea, hay muchas causas, no solamente es una situación de cómo se maneja el poder en las instituciones, sino también que hay muchos problemas dentro de las instituciones educativas, donde las problemáticas de nuestra sociedad se viven ahí de una manera incluso demasiado extrema. Pero en este caso vuelvo, que pena volver a insistir, esta maestra es, lo digo con todo el respeto, entre comillas, un problema para el sistema, una abeja que se sale del redil. Es una profesora que no se queda callada. Incluso en este momento, pues, a pesar de su situación de enfermedad y todo, ella expresa que no es justo lo que le está pasando. Entonces ella empieza, pues llega a una institución educativa donde muchos de los docentes, y es algo que también vimos el año pasado, porque el año pasado se vincularon nuevos docentes al sistema en periodo de prueba. Entonces los docentes en periodo de prueba están siendo acallados en las instituciones educativas. Les están diciendo, usted no puede hablar. Es más, ni siquiera ya habían pasado el periodo de prueba y solo hasta hace muy pocas semanas les están haciendo firmar el acta de donde ya realmente son contratados como vinculados a la Secretaría de Educación. Entonces, hasta hace muy poco, los rectores y las rectoras, algunos, no todos, porque no todos son así, o algunos directivos docentes les estaban diciendo, es que usted todavía está en periodo de prueba, cuide su cargo. Es que usted, porque el acoso laboral empieza con unas frases que parecen inocentes y a uno le dicen, bueno, pero usted ¿por qué se siente mal por eso? Pero es porque es como una tortura donde gotica a gotica cada día le van socavando la integridad física, moral y económica en todos los sentidos a la persona. Entonces, esta compañera llega a una institución donde empieza a sorprenderse mucho por el maltrato que reciben los docentes, que especialmente son digamos que no tienen como esa fuerza para decir, no, es que yo tengo derechos, es que yo soy trabajador o trabajadora, pero en mi contrato no decía que me tenía que aguantar todo tipo de maltratos. Y ella empieza a decir, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, porque además es una docente que lleva 19 años como docente provisional.
ni siquiera, aún siendo madre, cabeza de hogar y que la Constitución política dice que se le debe garantizar la estabilidad laboral, ni siquiera esto ha ocurrido durante 19 años. 19 años con un contrato que ella no sabe cuándo se le va a acabar o no. O sea que, digamos, la persecución contra esta docente no es solamente ahora, o sea, es de atrás. Contra la docente, pues ella expresa que nunca se había sentido tan maltratada como en esta institución educativa, y ese es el impacto que genera. ¿Y cuál es la institución educativa? No hemos mencionado la institución, ¿no que no? No, la institución educativa queda en Robledo. Ella está en la institución Rafael Herreros. Rafael Herreros es la institución educativa de la que está en este momento. ¿Y el maltrato es del rector o rectora? Digamos que en el caso se encuentra implicado el rector porque él era el que debía de hacer el traslado a la Secretaría de Educación de las incapacidades. Nosotros tenemos todos los correos que la docente le envió a él, documentados, donde ella le envía cada una de las incapacidades, también algunas comunicaciones que ella le envía solicitándole diferentes aspectos para desarrollar su labor en unas condiciones de dignidad, y también respondiéndole a requerimientos que día a día, cada día no la dejaban ni llegar a la institución educativa para empezar a hacerle una serie de requerimientos. Terrible. Podrían tomarse como exigencias pues comunes del trabajo, pero que cuando son sistemáticas, reiteradas, repetitivas, como lo dice la ley 1010, empiezan a generar este maltrato y esta persecución laboral. Pero ¿qué es lo más terrible? La docente el 31 de marzo, digamos en un altercado que presenta con el directivo en la institución educativa, colapsa física y emocionalmente, se encierra en su aula de clase a llorar, mientras espera que lleguen los niños de grado primero, y desde ese día no puede regresar a la institución educativa. Entonces ya la EPS y empieza un proceso de atención médica por EPS y de incapacidades desde el mes de abril y mayo, pero pues que todo, por eso nosotros hablamos de que esto podría ser un trato cruel y degradante, porque la lleva incluso a que le quiten el salario. Es que es un ser humano sin salario, es un ser humano que no puede vivir, es un ser humano, y más ella que está a cargo de sus 2 hijas, es un ser humano que no puede tener pues muchas posibilidades para una vida digna. Ahí Sujei, Andrea González Sánchez, parece que uno está ya, nos estamos acostumbrando a ver cada vez cosas que parece que fueran o del pasado o de otros regímenes. Que en paz descanse el doctor Guillermo Mejía, quien era uno de nuestros contertulios permanentes acá, y nos hablaba de regímenes, y entonces se dirigía a Putin, se dirigía a los regímenes comunistas extremos de China y Rusia, y dice, es que allá no se puede hablar, allá, no cual allá, acá tampoco se puede hablar. Qué cosa tan increíble. Dice Silvia Franco, me pregunto si Teleantioquia, Telemedellín, el colombiano han tratado este tema sobre los maestros. ¿Qué le responde usted, Sujei, a Silvia Franco? Pues en el momento no sabría si han hecho artículos acerca específicamente en el campo docente, pero sí reconocemos que hay, se ha tratado el tema del acoso laboral, donde algunos trabajadores, pues, pero no hay que esperar hasta ese extremo, es lo que yo digo y lo que decimos desde el comité. Pero venga, pero no el acoso laboral, pero usted está hablando de acoso laboral en general. Sí, o sea, hemos visto artículos que me... Acoso laboral. Lo que está preguntando Silvia es muy concreto, ¿no? Pues de hablar de acoso laboral, pues por montones. Pero yo le digo una cosa,
demostrar el acoso laboral, se lo digo yo que he tratado el tema durante mucho tiempo, además que pues soy abogado, no litigo, pero pongo en práctica para eso estudié Derecho, para ponerlo en práctica en el periodismo. Entonces, se lo puedo decir con absoluta certeza. El acoso laboral, ley 1010, es muy difícil de demostrar, está más que mostrar. Entonces, dejemos el tema del acoso laboral a un lado. No, es este tipo de casos específicos. Me imagino a que se refiere la internauta y televidente Silvia Franco. Yo me imagino que no, porque cuando llega a mí ese tema, me llega a través de la ex concejal de Medellín, Dora Cecilia Saldarriaga, que invita a ese meeting que se va a llevar a cabo a partir de las 10 de la mañana de este lunes 14 de julio en la Secretaría de Educación. Y me dice, gracias por escucharla. Y yo me siento como tan raro, yo digo, pues gracias, ¿por qué? Y entonces tiene que ver con seguridad, con eso que está planteando Silvia, porque seguramente este tema que va en contra de la Secretaría de Educación y en contra de la misma personería de Medellín, pues no lo van a tratar con amplitud en Telemedellín y no lo van a tratar con amplitud. Debo decirlo, aunque suene a pisar manguera, porque yo también soy periodista, pero esto tiene que ver con esto que se está viviendo lamentablemente en la ciudad de Medellín. Es que hay cosas que no se tratan porque afectan la imagen de la administración. Y en este caso, lo que usted está contando no solamente afecta la imagen, entre comillas, de un acosador, sino que tiene que ver con un problema institucional, estructural, como usted lo ha dicho. ¿Cómo así que la Secretaría de Educación en tanto tiempo no ha hecho caso de lo que ha venido ocurriendo? ¿Y cómo es, la pregunta que hace Germán, que la personería que es experta en tutelas hace una tutela tan mal hecha que se la deniegan? Entonces, y sobre, además, hechos tan absolutamente evidentes como los que usted está contando. Entonces, la pregunta tiene su sentido y bueno. Bueno. No, ya tú sabes más entender ese otro sentido, pero sí quisiera como aportar de que desde el Comité de Base contra el Acoso Laboral y la investigación que venimos haciendo en la línea político-laboral del CIEP-DSD, hemos encontrado como un camino que vamos comunicando y vamos enseñando a nuestros compañeros y compañeras de cómo hacer que estas conductas sean evidenciables y constatables. Sí. Lo que pasa es que pues podemos entregar las evidencias, pero a veces ni siquiera en los comités de convivencia laboral, las secretarías, no solamente de Medellín, pues a veces no se toman en cuenta esas evidencias. A veces hemos sentido que no se leen ni siquiera las evidencias que se presentan, pero sí son conductas constatables. Y el caso del que estamos hablando, está totalmente documentado y es constatable todo lo que acá se está mencionando, donde nosotros la exigencia que queremos hacer, más que como tú lo mencionas, un ataque personal, es hacer una exigencia a los entes de control para que desarrollen su labor tal como está instituida en la Constitución y en toda la normatividad y jurisprudencia colombiana y además en todos los tratados que ya se han firmado, como el convenio 190 de la OIT, donde pues realmente se proteja, se sancione y se repare, porque si encontrar que se nos reconozca como víctimas de acoso laboral, porque siempre nos quedamos en presuntas víctimas, es difícil, mucho más difícil es la reparación que se debe de hacer. Sí, señora. Hágame el favor, Sujei, y me envía la sentencia esa que habla de que entidades como la Secretaría de Educación debe actuar lo más diligentemente posible cuando se trata de este tipo de que aquí estamos hablando no del problema de un docente, vuelvo al principio cuando nosotros cerramos, no un docente o una docente, estamos hablando de personas que tienen a un montón de niños, niñas y adolescentes ahí, a quienes les van a dar el ejemplo, a quienes les van a enseñar, van a orientar muy, ojo, muy también de acuerdo como ella es tratada,
o él está atado. Hablo de cualquier género de profesor o profesora. En todo caso, estoy hablando de los docentes en general, y no solamente los del sector público, como el sector oficial, sino el sector privado. Hemos hablado de la importancia de los docentes para ayudar a construir una sociedad mejor. Pero si tiene ese docente problemas tan graves como este, por ejemplo, que estamos, por ejemplo, trayendo aquí a colación el día de hoy, los alumnos de esa docente no van a ser los mejor formados, van a ser incluso peores ciudadanos. Terrible. Sujei, Andrea González, muchas gracias por estar con nosotros. Parece que ya terminando se le congeló la cámara y se fue. ¿Cierto, José? Parece que sí. ¿O ahí está para despedirme de ella? No, no está ahí, se fue. Así sí está. Sí, ya. Sí me escuchan. La escucho. Muchas gracias. Mucha suerte. Y nos cuenta después qué pasa. Y no le olviden, envíame la sentencia. Muchas gracias. Claro que sí. Estaremos enviando como toda la información que se requiera. Sobre todo pues porque es muy valioso, no lo creas que no es muy valioso que sí nos hayas abierto esta puerta para poder ser escuchados y escuchadas después de tanto tiempo de tener casi todas cerradas. No, entonces nos alegra muchísimo, lo hacemos con muchísimo gusto, ese es nuestro deber, ese es nuestro deber misional. Sujei Andrea González Sánchez, Comité de Base contra el Respeto a los derechos que tienen los docentes de cualquier persona que no puede ser víctima de acoso laboral. Bueno, yo no hay comentario o vamos a otro tema, depende de, a ver, Germán, Javier, ¿algún comentario? No, es terrible que no haya respuesta institucional, Roger, porque si está documentado, como dice Sujei, el caso específico de la docente de acoso laboral, además 19 años en provisionalidad, imagínense, la han mantenido de institución en institución, y si hay suficiente documentación, pues simplemente hay que pararle bolas a estas cosas, hay que atender, porque el tema del acoso laboral no es algo de poca monta, eso es un tema complicado que puede llevar, como lo decía ella, a personas inclusive a buscar salidas como a atentar contra su propia integridad física. Lo hemos visto, eso ha pasado. El acoso laboral a veces la gente no sabe el daño que le puede hacer a un trabajador, a un empleado, ejercer presión indebida de una u otra forma que los puede llevar a tal grado de desesperación a tomar decisiones como esas. Está tardada la Secretaría de Educación de ponerle cuidado al asunto y de tomar decisiones y a investigar exhaustivamente, como decimos, frase de cajón, este caso y que se busque una solución rápida. Así es. Pues yo pienso, Roger, que esto es una voz incómoda, según lo que ella nos relató, fue muy prudente en el tema, pero hombre, yo creo que todas las instituciones, sobre todo las privadas, deben de crear ambientes y políticas y estrategias que pasen del discurso a la realidad en términos de la inclusión y la diversidad. La diversidad no es una opción, es una estrategia, es una manera de construir empresas e instituciones. Hay que crear ambientes donde todas las voces, por más disonantes que sean escuchadas. Esa es nuestra génesis de nuestra democracia, de nuestra constitución, don Roger. Así es. Y yo me siento con estas historias como en otro país. Y me siento ahora que recorrer, creo yo, el doctor Guillermo Mejía que nos hablaba de eso, poniéndonos ejemplos, o sería David Suárez, bueno, en fin, varios de los entrevistados que hemos tenido acá que nos hablan con fuerza de nuestra democracia, que nos hablan de la importancia de nuestro, o el doctor José Abad Zuleta, en fin, de la importancia de nuestro Estado social, democrático y constitucional de derecho. Tan importante cuando le damos la fuerza a esta Constitución Política de 1991, que es una constitución con garantías,
sobre todo fundamentada en principios, valores y derechos. Y entonces nos decía esa persona que allá, señalaba allá, ahí sí me sale el cuento de señalar con un dedo índice, allá en Rusia, allá en Tailandia, allá en China, y 3 dedos señalando hacia nosotros. ¿En qué sentido? En que estas cosas suenan a tiranía, a autoritarismo. Es más, cuando señalan a Venezuela, cuando señalan a Nicaragua, pero esas cosas tan aterradoras pasan aquí en esta democracia nuestra. Me siento en otro país. Pero bueno, existe la posibilidad de la reflexión, porque en todo caso, si estamos, eso es una realidad, gracias a Dios, en un Estado social, democrático y constitucional de derecho.